Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 27 de septiembre de 2024. Saludo a quienes nos acompañan. Carolina Porley. Buen día. Bienvenida. Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Todo bien? Buenos días. ¿Bien? Todo bien. Juan Con Grumpone. este cambio de clima. Va. ¿Y qué más? ¿Con Juan? Buen día para todos. ¿Y Alejandro Val? Buen día, Emiliano y compañeros de audiencia. Les cuento a los oyentes. Están todos preparadísimos. Mira, Gonzalo se distrajo al saludar porque está repasando sus apuntes, escritos a mano en varias hojas. Carolina trajo un bloc. Ella tiene un bloc de hojas. De la tertulia, el bloque de la tertulia. Sí, y escribe en rojo, detalle significativo, todo escrito con una lapicera Enojada. Eso color significa que rojo. viene enojada. Bueno, Juan, como es costumbre, con su tablet. Está todo allí en la pantalla. Tiene muchas páginas. Muchas páginas en la tablet. Y Alejandro trajo varias hojas impresas, evidentemente escribió ayer en la compu, algo por el estilo, y después, ahora hay un papel prolijamente presentado, con subrayados además, subrayados a la lapicera, ¿no? Sí, un virón. Miren, muy bien. Así están, listos. Vamos entonces al primer tema. El discurso del presidente argentino Javier Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas fue noticia en el mundo por la crítica frontal que realizó al funcionamiento y la esencia de esa institución. En particular, insistió en su rechazo a lo que suele denominarse Agenda 2030 y se plantó en contra del Pacto del Futuro que acaba de acordarse y que establece una agenda global sobre economía, desarrollo sostenible, tecnología y educación. En lo que fue su primera alocución en ese ámbito, luego de la llegada al poder, Milei comenzó felicitando lo que llamó éxito destacable alcanzado por Naciones Unidas en los primeros años de su existencia, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero agregó que con el tiempo la organización se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo lo que debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Milei acusó al Consejo de Seguridad de haberse desnaturalizado porque el veto de sus integrantes permanentes empezó a utilizarse en defensa de los intereses particulares de algunos. Por otro lado, anunció que Argentina no va a suscribir el Pacto para el Futuro, una hoja de ruta para el desarrollo sustentable que promueve la ONU. El mandatario argentino aseguró que esa iniciativa no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Concretamente, se mostró en contra de la postura ambientalista que, según dijo, les impide a los países más postergados utilizar sus propios recursos. Denunció ahí un doble estándar de las naciones desarrolladas que imponen regulaciones que antes no habían aplicado en sus propios territorios. Sobre el final, proclamó que él procura desarrollar una nueva agenda liberal ante lo que definió como un fin de ciclo en el que, textualmente, el colectivismo y el postureo moral de la agenda woke han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. Los escuchó, como vieron esta intervención en Naciones Unidas, que dio mucho que hablar. Acá está el abogado de las Naciones Unidas, no sé si es el primero que habla. Sí. Sí, totalmente. Todos los Qué días. Gonzalo. barbaridad. Bueno, ¿qué puedo decir? A ver, como ustedes saben, yo considero que los argentinos y los uruguayos somos la misma nación, el mismo pueblo. Por supuesto que los argentinos insoportables me resultan insoportables, y los uruguayos insoportables también me resultan insoportables. Pero todo el mundo, en el mundo, todo el mundo nos identifica. Nos identifica por los gauchos, por el mate, por el tango, por un montón de cosas. Entonces a mí me gustaría decir que este discurso me dio vergüenza ajena, pero en muchos sentidos me dio vergüenza propia, porque de alguna forma nos afecta a nosotros también la sarta de barbaridades que pudo decir este presidente,
que se presenta en las Naciones Unidas diciendo como primera cosa, yo no soy político, como si ser político tuviera algo de malo. Él justamente está ahí porque es político. Pero bueno, yo creo que Milei es un economista que ha estado viviendo en el mundo académico, posiblemente en el mundo financiero y en algunas empresas, por lo que no tiene ni la más pálida idea de cómo funcionan las Naciones Unidas y cómo se gestaron. Él se lo atribuye a Wilson. El presidente Wilson. El presidente Wilson tuvo que ver con la Liga de las Naciones, pero murió 20 años antes de que se redactara la Carta de San Francisco. Y después dijo una serie de barbaridades que me he apuntado algunas acá porque realmente son de antología. Naciones Unidas promueve políticas colectivistas, sí, por supuesto. Son Naciones Unidas. Es muy difícil que políticas individualistas. No sé qué fue lo que quiso decir. Pretende decidir cómo debe vivir cada Estado-nación. Es fantástico eso. Naciones Unidas. Si hay una cosa que respeta, es la soberanía de los países y de los gobiernos. Cualquier gobierno que diga que tiene control sobre un determinado territorio y ese territorio fue miembro de las Naciones Unidas, basta demostrar eso. Y Naciones Unidas lo acepta. Por eso es que aceptó a los dictadores de América Latina y de todo el mundo, porque tenían la representación y tenían el control del país. Dijo, se ha permitido, está genial, se ha permitido el ingreso de Venezuela y de Cuba a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Quién lo ha permitido? Si Cuba y Venezuela están en la Comisión de Derechos Humanos, es porque los países lo han votado, incluso la Argentina. Bueno, a eso se refiere él, se ha permitido. ¿Y qué quieres que haga el secretario general? ¿Le diga usted no puede votar porque no me gusta cómo vota usted? ¿Qué puede hacer las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas es organización, me refiero, porque de eso habla este tipo. No está hablando de los miembros de las Naciones Unidas, del cual él es uno. Él está criticando porque permite que estos bárbaros de miembros de las Naciones Unidas votan por mayoría a Cuba, a los derechos humanos. No sabe cómo funciona, evidentemente. Después dice, la ONU promueve una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional. Y critica cómo Naciones Unidas no defiende la deuda externa de los países explotados. El Fondo Monetario Internacional, que efectivamente forma parte de la familia de las Naciones Unidas, porque son las organizaciones de Bretton Woods, que tienen una gobernanza totalmente distinta a la de las Naciones Unidas. No debe haber un solo director del Fondo Monetario Internacional que desde Tocqueville hasta Antonio Guterres, pasando por todos los, le haya pedido una opinión sobre la deuda al secretario general. No tiene nada que ver. El Fondo Monetario Internacional se maneja con otros criterios. Y después yo la culpa. Naciones Unidas no puede hacer nada, ni ha cumplido con defender a Ucrania. No puede cumplir con defender a Ucrania, porque hay un país que veta que defiende a Ucrania. Y así está organizado las Naciones Unidas, y así lo organizaron los países miembros. Bueno, pero a ver, no voy a poner a defender a Milei acá, pero simplemente para picarla un poco y para que haya discusión. No querrá decir Milei que el funcionamiento del Consejo de Seguridad está mal, ¿no? Las reglas del Consejo de Seguridad están mal si pasan esas cosas. Lo decimos todos, porque además después le echo las culpas de las Malvinas también a las Naciones Unidas. Digo, no voy a seguir porque digo, yo no termino más. Da para una enciclopedia. Este señor realmente debería enterarse de dónde está parado. Realmente, porque me da pena porque yo creo que es una persona que ciertas cosas que dice tiene razón, pero es un desubicado. No puede ir a las Naciones Unidas a hacer esta serie de acusaciones sin ton ni son. Puedo seguir, pero dejo a mis compañeros. Sí. Bueno, ¿quién sigue? Alejandro. El abogado de las Naciones Unidas, como dijo Emiliano en algún momento, ya explicó todo lo que había que explicar desde su punto de vista. Y en realidad, cuando uno mira lo que es el Pacto del Futuro, que fue lo que firmaron, una especie de reafirmación de la Agenda 2030 con algunas mayores precisiones, hay que tener presente algunas cosas. Por ejemplo, que
que ese pacto del futuro que se firmó hace 3, 4, 5 días, creo que el martes o algo así, no lo firmó Rusia, no lo firmó China, no lo firmó Venezuela, no lo firmó Nicaragua, no lo firmó Corea del Norte y no lo firmó Argentina. Creo que, no me acuerdo si Cuba lo firmó, ¿no? Porque no lo tengo presente ahora, pero cuando uno mira lo que es ese pacto del futuro, que tiene 5 capítulos y un apéndice, en realidad casi todos son lugares comunes, ¿no? Vamos a decirlo. Es algo así, seamos todos buenos, comprometámonos a ser todos buenas personas, a cuidar al mundo para que no desaparezca y cosas por el estilo. Hay poca cosa que uno pueda decir, caramba, ¿cómo se ensañó de Milei para criticar esto, ¿no? Yo comprendo que pueda haber muchas cosas para criticar en las Naciones Unidas, creo que sí las hay, y las hay notoriamente. Lo del Consejo de Seguridad es una de ellas, ¿no, verdad? Por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Y para decir la inoperancia que ha tenido en el conflicto entre Rusia y Ucrania en los hechos ha sido muy grande. Acá prácticamente no existen las Naciones Unidas como un intermediario que esté tratando de solucionar las cosas. Pero bueno, se le fue la mano. De todas maneras, no solo habló Milei ahí, también habló el Erdogan, el turco, que dijo cosas muy interesantes, que no las voy a repetir ahora porque las tengo apenas retenidas en la memoria, pero en trazos generales fue muy crítico con varias cosas en las Naciones Unidas también. Habló Bukele, que entre particular... ¿Qué lo escuché? O sea, que tiene además una cosa muy interesante sobre El Salvador, que hoy se lo comentaba fuera de la tertulia y hablábamos con Juan, que es que se hizo una encuesta sobre la seguridad de los ciudadanos para salir a la calle en la noche, en todo el mundo. Uruguay está bastante bien, da más o menos el 52% de la gente o el 54% de la gente en Uruguay se siente segura para salir de noche en la calle. Hay países muchísimo peor, ¿no? Por supuesto, pero el mejor de América y el segundo en el mundo, si no recuerdo mal, ¿saben cuál es? El Salvador. Tiene aproximadamente el 92, creo que es, % de la población que dice que se siente segura para salir a la calle. Entonces, uno cuando oye las críticas que se le hace, lo que pudo haber dicho este hombre, al igual que Milei, pero mucho más moderado, la verdad, uno dice, caramba, qué difícil es criticar a quien critica... cuando obtiene esos resultados en medio de un régimen que desde muchos puntos de vista uno lo puede considerar antidemocrático, dictatorial y sobre todo preocupante para el futuro, más que para la realidad actual, en la cual está muy justificado, me parece. Entonces, cuando uno ve lo de Milei, en cambio, dice, caramba, Milei se está descargando como si las Naciones Unidas fuera la continuación de la política kirchnerista que tanto criticó y cuya crítica consiguió llegar al poder de la manera abrumadora que llegó en la Argentina. Entonces, yo me pregunto, ¿tenía necesidad Milei de hablar como habló en las Naciones Unidas? ¿No podría haber sido más cauto y referirse a 3 o 4 cosas? Rechazar este pacto del futuro, que lo único que dice son cuestiones de sentido común sencillas, que podrá haber alguna que se podrá, en fin, uno criticar. Yo alguna personalmente sí la puedo criticar, pero una en 60 líneas de acción, que son vagas además. Es algo así como proteger a los buenos, dejar de que exista pobreza, que el medio ambiente, cuestiones por el estilo, que uno dice, ¿cómo puede criticarse eso, no? A ver, repaso algunos puntos del Pacto por el Futuro. En cuanto a desarrollo sostenible, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a los impactos del cambio climático y fortalecer la resiliencia. Implementar políticas para reducir la pobreza en todas sus formas y garantizar que nadie se quede atrás. Promover la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable y el saneamiento. Fomentar patrones de producción y consumo sostenibles. Por otro lado, en cuanto a paz y seguridad, fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos y la resolución pacífica de disputas, promover la cooperación internacional para abordar las amenazas comunes como el terrorismo y el crimen organizado, fomentar el desarme nuclear y la no proliferación de armas de destrucción masiva. En cuanto a gobernanza global,
fortalecer el sistema de Naciones Unidas para que sea más eficaz, representativo y transparente, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel global, fortalecer la cooperación entre los países del sur para abordar los desafíos comunes, y por último, ciencia, tecnología e innovación, fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias y sostenibles, garantizar el acceso universal y equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación, fortalecer la cooperación científica internacional para abordar los desafíos globales. Y podría seguir, pero acá tienen ustedes algunos de los principales capítulos. 56 rubros, creo que son disparate de cosas que, digo, que seamos todos buenos, que es más o menos lo que se dice ahí, no, es difícil estar en contra. Podrá haber algún punto en el cual uno podrá tener alguna discrepancia, pero no global, ¿no? Claro, el tema de la inoperancia de las Naciones Unidas es otra cosa. En resumen, para sintetizar y para los oyentes, la Agenda 2030 es lo que podríamos llamar la visión de largo plazo de los países que integran Naciones Unidas, y el Pacto del Futuro es el plan de acción, un plan de acción para alcanzar aquella visión. Sí, a mí, no me interesa mucho, no me parece como lo más fructífero cuestionar a Milei. Yo en ese sentido justamente traté de esquivar ese abordaje. Sabía que Gonzalo iba a ir por ese lado, entonces se lo dejé a él y yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, o sea, lo aclaro. Pero me pareció interesante, cuando Milei critica una cantidad de cosas, no solo critica un documento de principios, de cosas generales, como dice Alejandro, que puede ser el Pacto del Futuro, sino que critica cosas como mucho más concretas que afectan más como la gestión, digamos, de los gobiernos. Él habla, ¿no?, de que la ONU exige a los países que comprometan recursos en programas que no necesitan, o que prohíbe a los países disponer libremente de recursos con sus regulaciones y sus prohibiciones. O sea, va más como a la injerencia concreta, no tanto de estos textos, sino de las agencias, de los organismos que prestan, ¿no? Y, los cuestionamientos a la ONU no son nuevos. Capaz que Milei condensó una cantidad, aparte muy variada, ¿no? Pero esto de la intromisión de la ONU en los asuntos internos, en la seguridad nacional de los países, en los derechos humanos, en cuestiones económicas, haciendo la salvedad que hacía Gonzalo sobre el FMI y su vinculación con la ONU, son recurrentes desde Cuba a Israel, ¿no? O sea, pasando por Argentina. A mí lo que me interesa, esto de cuando él dice que impone un modo de vida, me interesó particularmente ese concepto, y yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas tiene disposiciones y de alguna manera difunde, no impone, pero difunde y destina recursos a cuestiones tales como definir el tipo de merienda que tienen que llevar los niños a las escuelas. Sí. Desde la FAO a UNICEF tienen postura y tienen políticas en ese aspecto. Mis hijos van a la escuela y sale eso, ¿no? Bueno, acá siguiendo lo que dice UNICEF, siguiendo lo que vamos a la merienda saludable. A mí me parece perfecto, no lo estoy cuestionando, pero sí es verdad que llega hasta esos niveles, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto, porque a mí como que me gustaría sacar algo como interesante todo esto, además de una cuestión catártica y crítica. Sí. A ver, cada vez que en una tertulia el disparador de la conversación es Milei, se corre el riesgo de que lo que haya sea una andanada de cuestionamientos o hasta burlas. La idea de poner en discusión hoy este discurso es pensar, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está denunciando? ¿Dónde puede tener razón? ¿Dónde no? A su vez, ¿qué otras discusiones provoca, no? Sí, a mí entonces en ese sentido yo pensaba, ¿no? Hay una cantidad de agencias o de organismos de ONU, desde la Organización Mundial de la Salud, Programa de Población, el programa del PNUD, el programa de desarrollo, la ONU Mujeres, UNESCO, UNICEF, ¿no? Que es verdad que se meten en cosas como bien concretas que tienen que ver con la forma de vida, con la familia, con la agenda de género, el tema de derechos reproductivos, ¿no? Y en ese sentido, pensemos a nivel local, si no han habido críticas o cuestionamientos a esa agenda de la ONU y como esa, no sé si porque la ONU le imponga, pero sí que tiene como un peso, un poder que muchos sectores políticos, por ejemplo Cabildo Abierto, ha cuestionado.
¿no? Entonces, me parece que sí, que existe esa sensación desde diferentes sectores políticos, dependiendo del tema, pero que sí, que la ONU como que mete cuchara o mete mano y presión en algunos casos en temas como muy internos, muy propios de una sociedad, de la idiosincrasia, de la cultura, de las reglas que asume una sociedad, y hay otros sectores políticos que se apoyan en eso y que le dan un poder, ¿no? Porque como dice la ONU, entonces hay como un poder ahí legitimador, ¿no? A nivel técnico. Yo no lo estoy cuestionando, simplemente digo que de hecho hay sí como ruido en torno a esa participación de la ONU en cómo los gobiernos resuelven su agenda y sus cuestiones cotidianas. Y una cosa que yo pensé es, a ver, la agenda de la ONU en línea general, Milei dice socialista, ¿no? Yo creo que es socialdemócrata, ¿no? En general, en línea general. Y yo creo que, por ejemplo, un país como Uruguay, que tiene sectores críticos, mencioné recién, a este tipo de planteos, podemos decir que en líneas generales no nos molesta mucho, al contrario, nos apoyamos, nos nutrimos de esa agenda de la ONU en una cantidad de cosas. La representación de nuestro país, que hoy corre por cuenta de un gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, aprobó, votó a favor, ¿no? Claro, pero no solo eso, ¿no? Es cuánto te apoyás en los equipos técnicos, ¿no? Nosotros tenemos muchos convenios con el PNUD, con el programa de población, en temas de infancia, en temas de educación, en temas de ciencia y tecnología. O sea, todo el tiempo nos estamos alimentando. Somos capaz que uno de los países donde hay más como sinergia, ¿no? O armonía con la agenda ONU a nivel más concreto, estoy diciendo, ¿no? Pero hay otros países que no. Y yo pensaba, la Agenda 2030 la votaron 193 países, ¿no? La aprobaron, la apoyaron. ¿Cuántos países están cerca de esa agenda, de esos 193? Yo creo que, a ver, algunos países de Europa, algunos, pero pocos, ¿no? Entonces, mi planteo va por este lado. La ONU llega a un consenso que me gustaría saber cómo llega ahí, una pregunta para Gonzalo, ¿no? Cómo se va como formando esa agenda ONU que tiene un apoyo académico, técnico muy fuerte, ¿no? Que después la burocracia de la ONU, digamos, la defiende, después los países lo votan, pero yo no sé si no hay cierto como cortocircuito entre un saber técnico de este organismo y los sistemas políticos de muchísimos países, ¿no? Y me parece que falta, capaz que hay mucho consenso técnico, pero no sé hasta dónde, más allá de que después voten, no sé hasta dónde hay consenso político, porque ya digo, en Uruguay, que somos de los países, me parece, estamos más cerca de esa, como más en sintonía ideológicamente con la ONU, igual acá hay voces muy críticas. No creo que lo de Milei sea una cosa excepcional, ni mucho menos. Viene de intervenciones largas la cosa, y entonces ahora ya hay manos levantadas. Gonzalo, que se fue poniendo serio mientras escuchaba a Carolina, y supongo que algo tiene para contestar. Alejandro, que pide un telegramita, sí, a ver. Sí, me hubiera gustado también hablar de lo que decía Erdogan respecto a la... Yo no lo escuché. Bueno, sí, está, porque en realidad fue bastante crítico con puntos concretos de la agenda esta. Y a propósito de lo que te dijiste también, hoy de mañana oía en una radio hablar a Quintana, que es la vicepresidenta que realmente me habló muy bien, ¿no? La candidata a vicepresidenta de Manini. Y bueno, hacía muchas críticas a cosas concretas, sin referirse a las Naciones Unidas concretamente, de las que aparecen en este punto. Pero eran puntos concretos, no era una reflexión genérica contra las Naciones Unidas, sino, y yo decía este punto, que no lo voy a repetir porque sería muy largo, aunque eran 3 o 4 nada más. Juan, creo que te toca. Bueno, llegó tu turno. Llegó mi turno y creo que voy a poder hacer una pequeña defensa sobre Milei. Yo creo que Milei es un ejemplo de lo que diría Heráclito, un ejemplo de la unidad y lucha de los contrarios, ¿no? Es decir, dice cosas que son verdaderos disparates y dice cosas que son profundas verdades al mismo tiempo. Es decir, yo quiero pasar un breve repaso de algunas verdades y algunos disparates. Por empezar, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es socialista. Es un disparate. La cuarentena del COVID fue un delito de lesa humanidad. Otro disparate, ¿no? Disparates claros, ¿no? Ahora vamos a ver cosas que están bien.
habló contrario a Venezuela y a los países musulmanes, es decir, como que eso es inaceptable lo que están haciendo, creo que incluyó algún otro país. Eso para mí está perfecto, es inaceptable en particular lo que hacen los países musulmanes. Y una segunda cosa que está bien, una crítica general a las Naciones Unidas, impotente para resolver los conflictos globales. Es decir, esa es su función, pero es impotente. Y es impotente por razones que todos conocemos, en general por la integración y el veto del Consejo de Seguridad. Del Consejo de Seguridad. De modo que Milei dice grandes verdades y grandes disparates al mismo tiempo. Es la unidad y lucha de los contrarios. Es decir, es el bien y el mal al mismo tiempo. Es un ultraliberal, y sí, eso es muy importante. Terminó diciendo, viva la libertad, carajo, ahí también, ¿no? Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que le cambió totalmente la voz, quedó como muy gracioso. Es un ultraliberal. Es muy importante que existan ultraliberales del mismo modo que existen super socialistas en este mundo. Es decir, porque la unidad y la lucha de los contrarios hace que ninguno de los dos extremos tengan razón. De modo que es necesario que existan ambos bandos en combate para que las cosas salgan. Ahora creo que el mensaje final que yo saco del discurso de Milei es, señores, hay que cambiar la ONU, hay que cambiar las Naciones Unidas. Es decir, esto no da más así. No se puede, no puede seguir así. Estoy de acuerdo. Hubo varios planteos críticos con Naciones Unidas en estas exposiciones de los presidentes. Hay que cambiar la ONU, pero soy el primero en que lo he sufrido. Pero él lo dice claramente. Pero todo el mundo lo dice. ¿Quién dice? A ver, vamos a contestar un poquito. La ONU tiene 4 propósitos. Fomentar la paz, fomentar las relaciones de amistad entre los pueblos sobre la base que somos todos iguales y los derechos humanos y las libertades de los individuos. Fomentar la cooperación internacional, que fue un fracaso estrepitoso. De eso yo tengo una clase que dura 3 horas que explica exactamente cómo se pasa desde los principios a los desarrollos 2000, a los objetivos 2030, pero toma 3 horas explicar todo. Tiene un motivo todo esto. Tiene un motivo de cómo reaccionaron los países. Y la 4ª función es servir de centro de reuniones para que las discrepancias, en vez de fomentarse, de solucionarse por las armas, se solucionen por el diálogo. Esos son los 4 propósitos de la ONU. En torno a eso se crean agencias especializadas para distintos temas, en los cuales invita a los países y a los mejores técnicos de los países, o a los que los países quieran mandar, para que saquen recomendaciones que son buenas para la humanidad. Y de ahí salen estas fórmulas de UNICEF que dicen, mire, para alimentar a los niños es bueno que tenga tanto de carbohidratos, tanto de proteínas, tanto de vitaminas, estos alimentos son... Eso no es que... Sí lo decide la ONU, lo deciden los técnicos que se juntan en la ONU a decidir. Es una forma de tratar de fomentar esos 4 objetivos que la ONU tiene, y supuestamente los países que forman parte de esa organización tienen que respetar esos principios que firmaron en la Carta de Naciones Unidas y en la Carta de Derechos Humanos. El problema es que los países no lo respetan. Y el problema que estamos viviendo ahora, y por eso la ONU está en crisis, es que quienes redactaron esto, que no eran socialistas, señor Milei. En el primer Consejo de Seguridad de la ONU con los 5 permanentes, estaba Estados Unidos, Francia, Rusia, Inglaterra, Rusia, y estaba Taiwán. Sí, pero aclaremos, yo lo dije en la introducción, él al revés, él felicita a Naciones Unidas por su primera época. El cuestionamiento viene a propósito de China, lo que ha ocurrido en los últimos años. No, en un momento cuando China dijo yo entro, entonces Taiwán tiene que irse. Entonces ahora tenemos Rusia y China, que los puede clasificar de socialistas si le gusta, él clasifica de socialista cualquier cosa. Pero de todas maneras, hay 3 que no son socialistas, evidentemente, ni Estados Unidos ni Francia. Pero digo, me he perdido. Rusia no votó, ¿Ah? Rusia no votó esto. Pero que la ONU tiene que cambiar. Y China tampoco lo votó. Lo que tiene que suceder es que los países que son miembros de la ONU vuelvan a respetar los principios para los cuales fueron creados, los cuales no se están respetando. Y los países más fuertes invaden a los más pequeños, y eso está totalmente en contra de los principios de la ONU, porque es un principio fundamental, el respeto de la soberanía de los países, y no lo están respetando. Y cuando la Asamblea General, por una mayoría extraordinaria de países, los países miembros de la ONU, dicen no se puede hacer tal cosa,
Pero así se hizo la ONU. Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, es decir, pueden resolver lo que quieran, pero para que sea vinculante, es decir, para que la ONU pueda entrar a incidir dentro de un país, tiene que haber una resolución del Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros que vetan cuando la ONU quiere ingresar, es decir, bueno, se acabó el apartheid. ¿Por qué se pudo acabar el apartheid? Porque el Consejo de Seguridad así lo resolvió y expulsaron a Sudáfrica de las Naciones Unidas. Pero también se podría expulsar a Rusia, pero no se puede porque Rusia veta que la expulse. Entonces, también, claro que tiene que cambiar la ONU, pero a ver, no puede decir que dijo cosas ciertas. Lo único que dijo cierto es que hay que cambiar la ONU. Sí, en eso yo estoy de acuerdo con él también. Punto. Y todo lo demás tiene que aprender cómo funciona la ONU. Desde la audiencia nos pregunta por qué ponemos el foco en el discurso de Milei. Se mencionó acá también el del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se mencionó el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero hubo otros enfoques. De Boric. Claro, hubo Boric otros enfoques que también tuvieron críticas, ¿no? El de Boric, el de Lula, bueno. El de Petro, el de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ¿no? No, hubo discursos razonables. No, el de Milei, ¿por qué ponemos, me imagino yo? Es porque realmente fue escandaloso. No puede un presidente presentarse en la ONU y empezar diciendo que él no es político. Digo, ya empezó mal. El de Boric fue muy bueno. Hay mucho. El de Bukele da para hablar también. Pero te voy a decir una sola cosa. Mirá que en esa graduación de dónde podés caminar libre, en el Chile Pinochet salía el segundo o tercero. No te lo Le ganaba a Bukele. Si querés después hablamos de Bukele. Juan, no, digo para que no quede como que es una maravilla, solo que... No era tan así, pero bueno, después hablamos de Bukele. Yo creo que lo que está intentando Milei es patear el tablero, es decir, hay que decir cosas bien fuertes para que alguien reaccione. Es decir, yo creo que sí, que está haciendo eso. Y es lo mismo que está haciendo en la Argentina, es decir, que está haciendo cosas bien fuertes para decir, este país tiene que reaccionar. Es decir, que creo que no es todo tan disparatado. No, pero Juan, no es todo tan disparatado se entiende lo de la Argentina. La crítica a los países musulmanes es una cuestión que nadie lo está aceptando. Es decir, nadie lo dice claramente. A ver, ¿a qué te referís con los países musulmanes? ¿Cómo fue que lo planteó? Los países musulmanes están viviendo están regidos por una legislación del siglo VIII. Entonces eso es inaceptable. Es decir, señores, estamos en el siglo XXI, traten de modernizarse. Juan, decilo así. La legislación del siglo VIII es incompatible con la Declaración de los Derechos Humanos que se firmó en el siglo XX. Entonces, ¿por qué los aceptaron? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los echamos? Claro. Bueno, echámoslo, pero no se puede. Porque alguien va a vetar que los echen. Entonces, no solo ¿qué eso. hace el secretario general? No solo eso. ¿La culpa es de quién? Con la importancia que tiene no necesariamente, el mundo musulmán, según el discurso de Milei, el culpable es el secretario general. La crítica es a la organización. Por ejemplo, a cómo funciona el Consejo de Seguridad con esos vetos, ¿no? Me pero parece... es verdad, pero lamentablemente la gente piensa que el que puede arreglar esto es la organización, y no, los que pueden arreglar esto son países que, como dice Juan, siguen teniendo la legislación del siglo VIII y pretenden ser miembros de las Naciones Unidas. No, las Naciones Unidas tiene otros valores. Ahora, vos lo primero que tenés que hacer es respetar esos valores, y si sos miembro de las Naciones Unidas, bueno, te atenés a lo que dice allí. Pero el primero que no los está respetando son las grandes potencias hoy día. Esa es la gran crisis que tenemos. A ver, en realidad, vamos cerrando por hoy. Bueno, en realidad me parece que no es solución decir que se vayan, porque si se van los países musulmanes, que son una buena parte del mundo, bueno, entonces la ONU pierde sentido, ¿no? Va a ser una cuestión sectorial, ¿no? Lo que hay que tratar es de que las cosas vayan evolucionando de una manera razonable, ¿no? Ahora, claro, los países musulmanes se quejan de que por qué se meten con cómo debemos tratar, yo que sé, a las mujeres, por ejemplo. Una adúltera hay que apedrearla en la plaza pública. No, tanto como eso, no, porque eso es una excepción, pero por ejemplo que las mujeres no puedan andar, no voy a los casos de Afganistán, pero simplemente lo que consideramos que es el trato desigual y para nosotros infame de las mujeres en esas regiones del mundo, que son regiones grandes, no es un país perdido. A ver, Carolina, para terminar,
pero que nos quedan 30 segundos, ¿qué te quedó pendiente a ti? No, ¿Qué curiosidad no lograste satisfacer? Yo quería que Gonzalo me explicara bien cómo funciona, cómo se van armando las políticas, las recomendaciones, el corpus teórico de la ONU, que no lo hacen los países, lo hacen los técnicos, lo hace la burocracia de la ONU. Y me parece, a ver, yo dije, ¿no? Me parece que en general Uruguay es de los países que más sintoniza con eso, pero me parece que no solo en los países árabes, sino en los países occidentales hay como una grieta entre ese corpus técnico y lo que piensa gran parte de sus sistemas políticos. Es un buen punto. Lo dejamos para tomar en otro programa. No sé si en la tertulia estrictamente, quizás en otro espacio. Pero no son los burócratas los que... Todos los ya volvemos burócratas, con otro tema. Contestar.